Buenos días, hermanos, amigos, ¿me escuchan? Fui un pecador, salvo por la gracia de Dios. Cuando estaba condenado a muerte, Jesús tomó mi lugar. Y eso es lo esencial, en pocas palabras, de mi vida. ¿Reconoce lo que tengo en la mano? Hay muchos que darían su ojo izquierdo por uno de estos. Es un pasaporte. Este pasaporte me relaciona con mi país de nacimiento aquí en la tierra. Pero después de haber vivido en Guatemala por casi 50 años, Anita y yo somos más chapines que pollo campero. Y lo digo en serio porque aún en mi celular lo dice todo. Este es nuestro país. Ya tengo mi lugar de entierro. Pero como cristianos tenemos otro pasaporte que nos identifica con nuestra ciudadanía que está en el cielo. El 23 de septiembre de 1962, yo recibí ese pasaporte. Yo, siendo un joven de 17 años, no sabía casi nada de la Biblia, pero me arrodillé al lado de mi cama, eso de las 10 de la noche, y recibí la salvación que Cristo ofrece. Y luego el Padre Celestial selló mi corazón, mi alma con el Espíritu Santo. Ahí está mi pasaporte para entrar en el cielo. Este planeta tal como se encuentra no es nuestro verdadero hogar, nuestro hogar final. Para nosotros vivir aquí en este planeta es suelo ajeno. Por esa razón debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. De lo contrario, los no creyentes obtendrán una percepción equivocada de cómo es nuestra patria celestial. Según nos comportamos, la gente será atraída o alejada del cielo, el lugar al que llamamos nuestro verdadero hogar. En un sentido, vivir en este planeta es bastante peligroso, porque la Biblia dice que mientras vivimos aquí estaremos en una constante batalla. En Primera de Pedro 4:1 al 5, el apóstol nos da algunas órdenes de marcha a los soldados cristianos que vivimos en estas tierras extranjeras. Pedro exhorta a los santos en el capítulo 4, versículo 1, a que se armen con la misma mente que Cristo tenía, con respeto al castigo injusto. Esta palabra traducida, ármense, se usó de un soldado griego que se puso su armadura y tomó sus armas. El sustantivo de la misma raíz se usaba de un soldado cargando armas pesadas, como una espada y un escudo. El cristiano necesita la armadura más efectiva que puede obtener para resistir los ataques del enemigo de nuestras almas. Esta palabra ofrece un claro recordatorio de que
nosotros como cristianos no vivimos en esta tierra como turistas. No estamos aquí de vacaciones. No estamos aquí para acumular más y más dinero para el confort nuestro. Todo lo material se queda atrás. Hay una sola cosa en el cielo hecho por los hombres, y son las cicatrices que vamos a ver en las manos de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos soldados, estamos en la milicia del Señor, y por todo alrededor de nosotros la batalla ruge. El peligro es real. El pecado es formidable. El enemigo es formidable. Me encanta la expresión, la seña de los sordos del pecado. Es así. Las garras están listos en cualquier momento. Y en el momento usted cree que está libre de eso, es el momento más débil de su vida. Cristo murió no solo para ganar la victoria sobre el dominio del pecado, sino también para equiparnos para esta lucha, para darnos el equipo interno que necesitamos para enfrentarnos a ella. Y como resultado de la relación que tenemos con nuestro Rey triunfante, los soldados, nosotros, compartimos el botín del vencedor. El capítulo 4, 1 al 3, nos explica cuáles son este botín, nuestras recompensas. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para nuestras pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y luego se enumeran en este texto a lo menos 4 beneficios de estar en Cristo. Uno de ellos está en el versículo 1. Ya no servimos al pecado como nuestro maestro. Segundo beneficio, no pasamos nuestros días vencidos por los deseos de la carne, como lo hicimos en el pasado. Punto y aparte, una nueva vida. Versículo 2. El tercero, ahora vivimos por la voluntad de Dios. Y el cuarto beneficio, hemos cerrado esa terrible época de la vida sin Dios. Fíjense en estos versículos cómo hacen contraste entre la voluntad de Dios, versículo 2, y con el deseo de los gentiles, o sea, los inconversos, versículo 3. Observa también el deseo de los gentiles, los viejos hábitos, prácticas, asociaciones, lugares de diversión, motivos malvados y pasatiempos malvados. Todo eso es parte del pasado. Hay una palabra que Pedro describe nuestro pasado sin Dios, y la palabra es sensualidad. Esto se refiere a acciones que van más allá de la promiscuidad sexual e incluye deseos pecaminosos de cualquier tipo, como borracheras y parrandas, que pinten una miserable búsqueda de placer, desde el abuso de sustancias hasta orgías sexuales. Pero las buenísimas noticias es que el Señor llena el vacío en nuestra vida. Ese vacío tratamos de llenar con toda basura,
con el vacío lleno de lo que Dios desea, ya no vamos a ansiar las cosas de antes. Ahí es donde los cristianos somos diferentes del mundo. Ahí es donde nos destacamos. Ahí es donde la luz brilla en la oscuridad. Pero hay que tener cuidado porque la oscuridad reacciona a semejante luz. La reacción a una vida piadosa es el asombro de personas que no conocen al Señor. La reacción de sus amigos no salvos, condenados por los cambios en su vida, se advierte en el versículo 4. Dice así: y en todo esto se sorprenden de que no corras con ellos en el mismo exceso de disipación y te calumnian. Una paráfrasis lo dice de esta manera: por supuesto, sus antiguos amigos se sorprenderán cuando no los acompañes con entusiasmo por las cosas malvadas que hacen y se reirán de ti con desprecio. Prepárense para estas reacciones si acaba de separarse de un grupo de amigos o parientes inconversos, porque Jesús le ha transformado. Sus viejos amigos no solo se sorprenderán de su nuevo estilo de vida, pero también puede haber ridículo hacia su persona y juzgarle injustamente por ello. Cuando me convertí a la tierna edad de 17 años, yo quería compartir con mis amistades en el colegio lo que había sucedido en mi corazón. No sabía cómo hacerlo, pero llevé conmigo al colegio, entre los libros, textos, la Biblia. Mis compañeros del equipo de fútbol dijeron: Roberto, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Quieres ser sacerdote? Eso no te va a convencer. No, eso no va. No. A ti te gustan demasiado las chicas. Estás loco. Y así sucedió. Qué cantidad de indirectos recibí. Pero ¿saben algo? Casi al final de ese año, mi último año en el colegio, habíamos pedido permiso del director para usar el gimnasio para un grupo de cristianos jóvenes. Y nos juntamos ahí 15 minutos antes que empezaran las clases. 100 muchachos nos congregamos ahí. Muchos se convirtieron ese año, solo porque llevé mi Biblia al colegio. Unos 7 de ellos salieron como misioneros en diferentes partes del mundo. Traté de compartir el juicio que está esperando las personas no salvas. Fue difícil, pero muchos oyeron y se convirtieron. Versículo 5 dice: pero darán cuenta aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Idealmente queremos ser una aroma fragante de Cristo, atrayendo a los no salvos a Jesús. Pero ese perfume puede volver en algo apestoso para aquellos que no entienden al Señor. Las Escrituras, así como nuestra propia experiencia, nos enseñan que podemos demostrar una vida transformada ante el Señor. Y Pedro pregunta: ustedes, como los valientes santos de antaño que dieron sus vidas por el bien del evangelio, desea destacarse como una luz brillante contra la oscuridad de su mundo. ¿Quiere sorprender a la multitud pagana? No hay que ser extravagante en su forma de vida. No hay que ser fanático.
No es necesario que mueva el dedo contra los estilos de vida de otros. Simplemente necesitamos vivir en una manera diferente. Nuevas criaturas en Cristo. Y si lo hacemos, debemos ser conscientes de las consecuencias de una vida como la de Cristo. Puede significar persecución. Hace muchos años me hice miembro del Club de Magos de Guatemala. Ahora, magia blanca, por favor. Nada de brujería. Se puede usar estos trucos en el famoso programa Mentes Sanas, así se contesta. Ahí en mi juventud, dice esas locuras. Pero el Señor utilizó eso. En este club de magos que nos reunimos en diferentes lugares, en restaurantes, en clubes, me hice amigo de estos señores. Había comida y había tragos. Y todos sabían que yo cargaba Coca-Cola sencilla en mi mano. Y cuando yo me acercaba a un grupo de ellos que estaban riéndose a carcajadas por un chiste algo dudoso, se callaban. Muchos indirectos. Pero me tenían aprecio. Y el presidente del club se convirtió a Cristo. Fue el jefe de relaciones públicas de la MUNI. Y volvió a ser pastor y evangelista. Pero va a haber persecución, va a haber indirectos. Para algunos puede significar incluso la muerte, como lo fue para tantos creyentes a lo largo de los siglos que dieron sus vidas como mártires. El pasaje de hoy nos indica que debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo, seguir viviendo para Él y no sorprendernos cuando nos malinterpreten o maltraten. Un testimonio que me ha impactado por muchos años ha sido el de Juan Newton, un hombre que realmente fue transformado por la gracia de Dios. Su vida describe perfectamente bien el texto que estamos viendo el día de hoy, 1 de Pedro 4, 1 al 5. Newton nació en Londres en 1725, hijo de un capitán marinero. Los primeros 23 años de su vida fue un descenso veloz. Juan era un joven con una lengua profana, un carácter rebelde que lo metió en muchos problemas serios, trayendo sobre sí duras aflicciones que en más de una ocasión casi acaban con su vida. Arrastrado por los apetitos de la carne y los deseos de este mundo, Newton incluso llegó a introducirse a la brujería y la promiscuidad sexual. Él llegó a encontrar placer en conducir a otros a estas tentaciones, como luego confesó: yo era incansable en tentar a otros, y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiese traído a toda la humanidad conmigo. Tuve la ambición de un César, de un Adolfo Hitler, y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana. Así fue su testimonio. La vida de Juan Newton comenzó a dar un giro drástico. Una noche, él estaba sumergido en la industria de la esclavitud. Trabajaba en un barco transportador de esclavos africanos, cuando una enorme tempestad azotaba la nave, amenazando con inundarla. Esa tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma, hundida en la perdición. El joven
Juan Newton clamó al Señor por misericordia, y aunque se desconoce el momento preciso de su conversión, en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios en su vida. La tempestad que casi acaba con su barco desapareció, y el sol empezó a brillar en la vida de este hombre. Eventualmente, Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador. Se casó con el amor de su vida, una chica llamada Polly, y abandonó la industria de la esclavitud. Newton desarrolló un apetito insaciable por conocer más la palabra de Dios y deseó prepararse para el ministerio pastoral. Llegó a servir por muchos años como pastor en un pueblo en Inglaterra y adquirió reconocimiento por su autobiografía, sus libros y su predicación. Sin embargo, sus trabajos más notables fueron sus cartas pastorales y los himnos que escribió. Y uno de sus himnos de mayor popularidad e impacto acabamos de cantar: Sublime Gracia. Así dice el texto del himno Sublime Gracia. Hay varias interpretaciones y letra, pero dice así: sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia quien le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento que creí por primera vez. Por muchos peligros, faenas y trampas he pasado. La gracia me ha mantenido a salva hasta ahora, y la gracia me guiará a casa. Y algún día vamos a conocer a este varón de Dios. Sublime gracia. ¿Conoce usted la gracia de Dios en su vida? Ese favor inmerecible que usted no merece, que invadió su corazón con la salvación del Hijo de Dios. Nunca tomo por hecho que todos presentes conocen al Señor Jesús como Salvador. Hoy es su momento. No deja que este día pase sin conocer a Cristo como Salvador. Y para los creyentes, ¿conoce usted la gracia de Dios en su vida? En su hogar, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. La gente se va a fijar. Esa vida transformada por Él. Oremos. Padre Celestial, te damos infinita gratitud porque en un momento rompiste el poder del pecado que nos había dominado. Y ahora podemos vivir la vida de Cristo ante un mundo que no te conoce. Ayúdanos a reflejar la vida de tu Hijo en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si alguien desea consejería en cuanto a su vida personal, su vida espiritual, aquí estamos. Si hay necesidad en su matrimonio, aquí estamos para ayudarle.